Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través del internet. Los que estamos aquí presentes queremos darle una cordial bienvenida para darle inicio a lo que es el estudio bíblico de esta mañana. Seguiremos con las clases que está compartiendo nuestro hermano Adalberto, ¿verdad? Que es un estudio que tomó el hermano. El Señor puso en su corazón compartir lo que Dios le ha enseñado a él, ¿verdad? Con lo que es la iglesia local y con los que nos están sincronizando. En este momento, ¿verdad? Estamos estudiando lo que es la iglesia primitiva a través del libro de los Hechos. Este no es un material escrito por nuestra iglesia local, ¿verdad? Es un material que nuestro hermano tomó y está compartiendo, ¿verdad? Y el anhelo es compartir, ¿verdad? Crecer en lo que es el conocimiento del Señor, el compartir de lo que Dios le ha compartido a él, ¿verdad? Y el día de hoy, en esta mañana, nuestro hermano no podrá estar con nosotros, por lo cual tomaré su lugar y nomás avanzaremos a una área más, ¿verdad? Lo que él ha ido desarrollando estas últimas semanas. Por lo cual les quiero pedir por favor que inclinemos nuestro rostro para poder orar y para poner en las manos de Dios lo que llevaremos a cabo en esta mañana. Y vamos a orar de la siguiente manera. Señor y buen Padre Celestial, venimos delante de su presencia en el nombre de Jesús, dándole la honra y la gloria que solamente usted se merece. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno con nosotros, Padre Celestial, y en esta mañana nos has brindado ya con la vida y con la salud, Padre eterno, y la energía para estar delante de ti, Padre Celestial, buscando de ti este primer día de la semana, sea a través del sitio de internet o en persona, Padre eterno. Pedimos, Padre Celestial, que todo lo que llevemos a cabo sea para la honra y gloria suya, que nuestras vidas sean edificadas, Padre eterno, y que podamos comprender, Padre Celestial, lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas, de cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de vivir y cómo debemos de glorificarte. Ponemos en este momento, Padre Celestial, a Dariani en sus manos, Padre Celestial, que salga de viaje, a la familia Espinosa, quien está preparando los preparativos para que salga Dariani a trabajar. Los ponemos en tus manos, que tú seas glorificado, lo guardes y lo traigas con bien en su debido momento. Oramos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. El título dice Testimonio ante el Sanedrín. Vamos a ver quién es el Sanedrín, qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Recordemos que estamos leyendo del libro de los Hechos, estamos en el capítulo número 4, donde vamos a entender, ¿verdad?, qué es lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Aunque la Biblia tenga 66 libros, ¿verdad? El libro de los Hechos es el libro de los Hechos de la iglesia, de la iglesia del Señor. Es el único libro que sigue escribiéndose en el cielo, donde está aconteciendo todo lo que las iglesias locales están llevando a cabo. Sin embargo, a través de lo que tenemos escrito ya en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, podemos leer lo que aconteció en la iglesia primitiva para poder contemplar, ¿verdad?, las acciones de ellos, sus actitudes, para poder aplicar eso para nuestras vidas, ¿verdad? Y hemos visto, ¿verdad?, que los discípulos estaban predicando, o más bien, sí, pues predicando lo que es de la muerte y de la resurrección del Señor, que es algo que debemos de compartir cada uno de nosotros, de tal manera de que haya aquella seguridad cuando nosotros compartamos, ¿verdad?, esto. Recordemos, estudiamos, ¿verdad?, de que el hermano nos enseñó la llenura del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo, que hizo un cambio en las vidas de estas personas, quienes ya no eran aquel grupo de discípulos que tuvieron miedo y se escondieron. Recordemos, ¿verdad?, qué le aconteció a Juan, ¿verdad?, cuando Jesús, a Pedro, cuando Jesús fue arrestado. La noche que Jesús fue arrestado, nos damos cuenta que dice que a todos los discípulos se esparcieron y Pedro fue el que tenía más valor. Pedro fue aquel que dijo que él iría hasta la muerte con Jesús, pero Pedro era el que se escondía de lejos, ¿verdad? A los otros se esparcieron, ¿verdad? Y se cumplió la palabra de Dios cuando dice que irían al pastor y se esparcerán todas las ovejas, ¿verdad? Fue Pedro quien lo negó 3 veces, ¿verdad? Porque vemos aquí que en ese momento todavía no estaba lleno del Espíritu Santo. Pero ya estamos leyendo en el libro de los Hechos, donde descendió el Espíritu Santo y Pedro ya no era el mismo. Había un cambio distinto en Pedro, donde había aquella seguridad en Pedro, había aquella firmeza en Pedro, donde él daba a voz alta, ¿verdad?, todo lo que el Señor le estaba transmitiendo, todo lo que el Señor le estaba revelando.
Y él estaba hablando de lo que sus ojos habían visto, ¿verdad? Es importante entender cuando estudiamos la palabra de Dios que comprendamos de que, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros leemos, ¿verdad?, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos fueron acontecimientos que se llevaron a cabo de tal manera en que los escribieron después. No fue algo que pasaba hoy y lo apuntaban, y es por eso que a veces vemos ciertas cosas que son un poquito diferentes. Sin embargo, también tenemos que entender que fueron escritas de 4 puntos de vista diferentes, con personas con sus propias personalidades, sus propios, ¿verdad?, puntos de vista, donde escribieron lo que ellos vieron, ¿verdad? Sin embargo, vamos viendo aquí, ¿verdad?, de que están dando su testimonio de lo que había acontecido. Ahora, Pedro, ¿verdad?, y Juan estaban testificando de lo que el Señor había hecho, de que Jesús había venido a este mundo, de que Jesús había sido crucificado, de que Jesús había sido sepultado y de que Jesús resucitó y que regresaría nuevamente, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que acontece. Aquí nos va a llevar a comprender, ¿verdad?, de que a veces suceden ciertas cosas por el control, ¿verdad? Donde aquí vamos a ver que el Sanedrín lleva, ¿verdad?, y recogen a Pedro y a Juan, ¿verdad? Vamos a leer aquí unos versículos para poder ir comprendiendo aquí es lo que está pasando, ¿verdad? Él dice la primera parte, nos va diciendo aquí, dice, el arresto de Pedro y Juan, ¿verdad? Porque el Sanedrín tenía autoridad dentro de lo que era la iglesia judaica, ¿verdad? Lo que era la iglesia judía de aquel entonces, ¿verdad? Y la iglesia de aquel entonces era una iglesia donde no solamente era la iglesia, no solamente eran los levitas, no solamente era el sacerdote, sino que tenían también, ¿verdad?, un grupo policíaco, ¿verdad?, donde este grupo fue quien, guiados por el Sanedrín, ¿verdad?, arrestaron a Pedro y a Juan por lo que estaban haciendo. Porque ellos miraban lo que Pedro y Juan estaban haciendo como que era algo que iba en contra de lo que ellos estaban llevando a cabo. Y hoy vamos a leer esto, vamos a leer 4 versículos, los primeros 4 versículos de Hechos capítulo número 4, lo va a tener en su pantalla para que lo sigan conmigo y vamos a ir comprendiendo lo que nos va enseñando aquí. Dice, así la palabra del Señor, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Esta es la predicación que se llevó a cabo. Vemos el impacto, que hubo un impacto en 5,000 personas. Vemos que arrestaron, ¿verdad?, a Pedro y a Juan. Vemos ahí también que era de noche, por lo cual los llevaron a la cárcel, que era la costumbre que llevaban a cabo en aquel entonces. Es por eso que enseña la palabra de Dios que cuando Jesús fue arrestado de noche, no le deberían de haber corrido juicio de noche, deberían de haber esperado hasta la mañana. Pero como querían encubrir lo que hicieron con Jesús, ellos lo apresuraron de tal manera que en la misma noche lo enjuiciaron. Dice, el concilio tenía en control sobre la guardia del templo, la cual había sido enviada bajo la supervisión de los sacerdotes y los saduceos para arrestar a Pedro y a Juan. Algunos miembros del concilio estaban asombrados de que ambos habían asumido el papel de maestros religiosos y proclamaban que Jesús se había levantado entre los muertos. Dado que negaban la resurrección y buscaban el favor de Roma por intereses económicos y políticos, los saduceos se oponían con dureza a las enseñanzas de los apóstoles, pues temían que el creciente movimiento cristiano provocara una revolución que dañara la relación con Roma. Los creyentes predicaban que Jesús, su rey, estaba vivo y que el reino de Dios había llegado a la tierra. Si Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios, el Sanedrín se habría equivocado al juzgarle digno de muerte. Tenían que admitir su culpa o detener la predicación de los discípulos. El Sanedrín reclamaba la autoridad de reconocer maestros oficiales e intérpretes de la ley mosaica,
La predicación de Pedro y Juan desafiaba la autoridad de los líderes judíos y el número de los creyentes había aumentado rápidamente a 5,000, ¿verdad? Esto está parafraseando lo que acabamos de leer, nos está pintando un cuadro porque el Sanedrín actuó de la manera, ¿verdad? Recordemos que durante esta época la nación de Israel estaba bajo opresión, bajo el imperio romano. Es decir, que aunque era la nación de Israel y aunque tenían su sistema religioso, a los líderes religiosos de aquella época se les permitía la autoridad siempre y cuando se quedaran sujetos a lo que era el imperio romano. Por eso es que cuando Jesús fue arrestado, ¿verdad? Lo llevan ante Pilato y lo llevan, ¿verdad?, ante el gobernador Pilato y al rey Herodes para que ellos dieran su parte, porque la nación de Israel no podía actuar por su propia parte en todo. Es más, porque estaban sujetos, ¿verdad? Entonces, para no romper esa relación, lo que tenían miedo aquí el Sanedrín, ¿verdad?, era de que tenían miedo de que este mensaje de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el rey de los judíos, levantara, ¿verdad?, una revolución en contra del gobierno romano, ¿verdad?, que era quien tenía el control y que le daba la autoridad en aquel entonces, ¿verdad?, al Sanedrín para que ellos pudieran seguir oficiando de la manera en que se llevaba todo a cabo. Al reconocer que Jesús era el Mesías, tendrían que reconocer de que el Sanedrín, ¿verdad?, los saduceos, se habían equivocado, ¿verdad? Los sacerdotes se habían equivocado a no aceptar a Jesús como el Mesías. Tendrían que aceptar de que ellos hicieron un error al crucificar a Jesús, ¿verdad? Porque habían crucificado a aquel a quien estaban ellos esperando. Y por lo cual ellos querían parar la predicación de los discípulos, ¿verdad?, enseñando de que Jesús era el Mesías, enseñando de que Jesús es el rey de los judíos, enseñando de que Jesús fue a la cruz y que Jesús resucitó. Por lo cual, aún dentro de lo que es, ¿verdad?, para poder ir entendiendo, el tema de la resurrección era un tema que era difícil para comprender para muchas personas dentro de lo que es la iglesia judaica, pero también dentro de lo que es la iglesia cristiana primitiva, ¿verdad? Como el día de hoy, ¿verdad?, también surgen muchas interrogaciones, que hay algunos que piensan que Jesús no murió, que Jesús simplemente estaba dormido y se despertó, pero tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que, ¿verdad?, Él murió en la cruz del Calvario porque Él dijo que ya la obra estaba completa, de que Él expiró y Él entregó su espíritu al Padre, donde Él, ¿verdad?, estuvo en la tumba por 3 días como lo declaró, y que Él resucitó y tuvo su aparición, ¿verdad?, una aparición que ya hemos estudiado. Esto nos lleva para poder ir comprendiendo, ¿verdad?, lo que es el primer punto, ¿verdad?, de que los saduceos, ¿verdad?, tenían una opinión. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Dice, los saduceos se oponían a la predicación después la pregunta, ¿verdad?, porque es una clase, ¿verdad?, ¿de qué? De Jesús. ¿Qué no les gustaba que predicaban, ¿verdad? Porque los discípulos predicaban a lo que era la ley judaica, ¿verdad?, lo que era la ley mosaica, disculpen, ¿verdad?, lo que es el Pentateuco. Enseñaban, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Sin embargo, ¿verdad?, ellos se llegaban y hablaban también a lo que es de la vida de Jesús, los milagros que hizo Jesús. Y no les molestaba mucho que hablaran de Jesús, pero a los saduceos les preocupara que hablaran de la resurrección. ¿Okay? ¿Qué implicaba si ellos predicaban de la resurrección? Implicaba de que a los líderes religiosos de aquella época habían crucificado al Mesías, al que esperaban, al rey de los judíos, ¿verdad? Entonces tendría que implicar que hicieron un error, ¿verdad?, que se equivocaron, ¿verdad? Entonces ya cuando se va remarcando de que hubo un error, entonces iba a haber ahí un problema de que ya no les iban a creer. La segunda parte, ¿verdad?, vamos a ir viendo aquí en el capítulo número, versículos del 5 al 22, dice juicio de Pedro y Juan, ¿verdad? Porque los arrestaron, recuerden, se tuvieron que quedar la noche en la cárcel y el próximo día, ¿verdad?, les llevaron juicio. Y dice así la palabra del Señor, dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
sigue diciendo. Bueno, vamos a ver aquí, dice que le hacen la pregunta aquí, ¿verdad? Que está hablando aquí, bueno, vamos a ver aquí, dice, el blank se oponía a la predicación de Pedro, pero blank mostró su aprobación al hombre que cojo en el nombre de Jesús. Dice, el Sanedrín se oponía a la predicación de Pedro. Pero ¿quién, verdad? Vemos que el Sanedrín, la autoridad religiosa de aquella época, estaba en contra de lo que estaba llevando a cabo Pedro, ¿verdad? Pero sin embargo vemos aquí que Dios mostró su aprobación. ¿Cómo es que Dios mostró su aprobación? Al respaldar lo que él estaba haciendo, ¿verdad? De lo que él estaba predicando. Bueno, ¿y cómo se mostró su aprobación? Al sanar al hombre cojo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahí es donde vemos también otro punto que el Sanedrín no le gustaba, de que ellos daban la honra y la gloria a Jesús por reconocerlo tal y como lo que Él es, ¿verdad? Vamos a ir viendo aquí, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Vamos a ver aquí, dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulga más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamadlos, les intimidaron en que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, y que el hombre en quien se habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, ¿verdad? Vamos a ver aquí, ¿verdad? Rápidamente, para seguir cultivando una buena voluntad con los romanos al mantener orden entre los judíos, los saduceos llevaron a Pedro y a Juan a juicio. Sin embargo, los fariseos aceptaban el apoyo de los discípulos en sus ideas sobre los fariseos aceptaban el apoyo de los discípulos en sus ideas sobre la resurrección. El milagro realizado en el nombre de Jesús había agitado al pueblo. Por tanto, los líderes decidieron aplastar el movimiento antes de que se extendiera mucho más. Caifás era el sumo sacerdote y yerno del antiguo sumo sacerdote Anás. La investigación comenzó con el cuestionario de la autoridad de los discípulos para predicar. Pedro y Juan eran hombres de no nombramiento oficial para ese cargo. La sanación del hombre cojo indicaba que Dios aprobaba la predicación de los discípulos sobre la resurrección de Jesús, aun cuando el Sanedrín no lo hiciera.
Pedro explicó que el poder para sanar era de Jesús, a quien el Sanedrín también había rechazado y crucificado, pero a quien Dios había aprobado a levantarle de entre los muertos. Dado que todo el poder es de Dios, la sanación del cojo revela el desacuerdo de Dios con la decisión del Sanedrín en cuanto a la predicación y los ministerios de sanación de los discípulos. La falta de formación rabínica formando a los discípulos hacía que se les consideraban incompetentes para enseñar, porque eran hombres comunes sin preparación, como el hombre que antes había sido cojo se había puesto completamente de pie ante ellos. No podría negar en el milagro que había ocurrido, y su teología tampoco les permitía negar la mano de Dios en él mismo. Tal acción podría además en peligro la relación con el pueblo, que estaba gritando por el milagro y la presencia del reino de Dios. Después de consultar en privado, el concilio concluyó que prohibiría más predicaciones en el nombre de Jesús, pero Pedro y Juan desafiaron la autoridad al cuestionar si deberían de escuchar al Sanedrín o a Dios. Su experiencia con Cristo era superior a la enseñanza de los rabinos aprobados oficialmente. Lo que nos habla estos versículos, ¿verdad?, que nos lleva a ver de que Pedro y Juan estaban predicando, ¿verdad? Entonces ellos estaban predicando en el nombre de Jesús. Hicieron una sanidad donde una persona quien tenía más de 40 años, ¿verdad?, fue sanado, y la autoridad, ¿verdad?, por parte de Pedro y Juan, el crédito se le dio a Jesús. El pueblo gritaba, ¿verdad?, dando la gloria a Dios, que es correcto. Entonces vemos aquí que lo que hace el Sanedrín, ¿verdad?, que trae a Pedro y a Juan para cuestionarlos por el motivo de que ahora, primeramente, ¿verdad?, vamos a ver quién es Pedro y Juan. Pedro y Juan eran personas quienes no eran preparadas. En aquel entonces, ¿verdad?, el Sanedrín era un concilio quien aprobaba quienes eran aptos para ser rabinos. ¿Quiénes son rabinos? ¿Verdad? Rabinos son los maestros judíos, los maestros que tienen autoridad para enseñar el Torah o la ley de Dios, ¿verdad? Es por eso vemos aquí que a Jesús mismo también, ¿verdad?, quien no tuvo una enseñanza oficial. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, ¿verdad?, Jesús a la edad muy temprana ya andaba en las sinagogas hablando con los ancianos, ¿verdad?, hablando con los sacerdotes, porque él decía que en los negocios de su padre le era necesario estar, ¿verdad? El pueblo recibía a Jesús como un rabino, ¿verdad? Aunque no tenía él la educación formal como los otros rabinos, Dios le había concedido la revelación, ¿verdad? Y aquí quiero, ¿verdad?, que veamos, ¿verdad?, que Dios nunca se contradice. Y estoy yo, ¿verdad?, hablando de que Dios nos habla a nuestras vidas, pero cada vez que Dios nos habla a nuestras vidas es respaldado por la palabra de Dios, porque si lo que Él nos enseña a nosotros no es respaldado por la palabra, entonces no es Dios quien nos está hablando. Aquí Pedro y Juan, ¿verdad?, estaban enseñando acerca, ¿verdad?, de lo que enseñaban también los saduceos, lo que enseñaban también, ¿verdad?, los sacerdotes. Estaba de acuerdo, ¿verdad?, por eso el Sanedrín, pero lo que no estaba de acuerdo el Sanedrín era de la autoridad y el reconocimiento que le daban a Jesús, ¿verdad? Eso es donde no les gustaba. Vemos aquí que dicen que no eran hombres de letra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos Pedro era un pescador, no era un hombre sumamente educado. Sin embargo, se maravillaban de la manera en que ellos se podían expresar. Esto nos va enseñando para nuestras vidas el día de hoy, de que la persona que quiere ser usado por Dios, va a ser usado por Dios, no importando su educación, ¿verdad?, formal. Dios nos va capacitando a aquellos quienes quieren servirle, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él pondrá las palabras en nuestra boca para hablar, ¿verdad? Entonces, amigo que me escuchas, ¿verdad?, hermano que me escuchas, quizás te sientas que tú no estás capacitado, ¿verdad?, para poder enseñar o hablar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Quiero que sepas que sí, porque en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, cuando nos dejamos guiar por Él, nos va enseñando de tal manera lo que debemos de ir aprendiendo, lo que debemos de ir compartiendo.
podemos ver la aprobación, ¿verdad? Acerca de que cómo Dios aprobó lo que estaban llevando a cabo los discípulos. ¿De qué manera podemos verlo? Porque hizo un milagro, una señal, ¿verdad?, de respaldo por parte de Dios, ¿verdad? Podemos ver esto en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde vemos de que piden una señal, ¿verdad?, para saber si Dios está respaldando a tal persona, y Dios, ¿verdad?, no nos deja en vergüenza, sino que Él nos respalda y nos demuestra, ¿verdad?, conforme lo que es su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el Sanedrín? Bueno, tienen que detener esto, pero no lo pueden hacer públicamente porque la gente, el pueblo, está agradando, o más bien está alabando a Dios, ¿verdad? Entonces, si hacen algo públicamente con Pedro y Juan, ¿verdad?, tienen miedo de echarse al pueblo en contra de sí mismo. El día de hoy realmente, ¿verdad?, hay muchas ocasiones donde las personas quienes enseñan de tal manera para no pisar los pies de aquellos que están escuchando. Y la mera verdad es de que tenemos que entender cómo va enseñando estos versículos, de que los que enseñamos tenemos que preocuparnos de enseñar lo que enseña la palabra de Dios y saber que no le va a agradar a todos aquellos que lo escuchan. Pero nuestra preocupación debe de ser enseñar bien lo que está en la palabra de Dios, para que así de tal manera las vidas de las personas quienes lo están escuchando puedan ser transformadas. Si yo les enseño solamente lo que quieren escuchar, si yo les digo lo que ustedes quieren oír, nunca va a haber un cambio en nuestras vidas. Y me incluyo a mí mismo, porque la palabra que yo predico, la palabra que yo enseño, va transformando mi vida también. Yo no soy el mismo que era cuando yo empecé en las cosas de Dios hace más de 20 años, ¿verdad? Dios está trabajando en nuestras vidas de tal manera que cuando escuchamos su palabra, pero que sea la palabra de Dios, nuestras vidas están siendo transformadas. Por lo cual, como no lo podían hacer en público, ¿verdad?, toman a Pedro y a Juan en secreto, los apartan hacia un lado para hablar con ellos fuertemente. Pues la intención de ellos era, ¿verdad?, de intimidarlos de tal manera que ellos dejaran de predicar en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que dejaran de darle la honra y la gloria al Señor Jesús, porque eso que dejaba en mal al Sanedrín, dejaban mal los saduceos, dejaban mal los sacerdotes por lo que habían llevado a cabo al crucificar a Jesús. Sin embargo, vemos que Pedro y Juan aún ahí, ¿verdad?, veamos en qué condición se encuentran. Se encuentran en una cárcel, se encuentran arrestados, se encuentran enfrente de la autoridad religiosa de aquella época, quien les está diciendo: ya no queremos que prediquen en el nombre de Jesús. Sin embargo, vemos que Pedro y Juan responden de tal manera y dicen: bueno, ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos de obedecerles a ustedes o obedecer a Dios? El día de hoy, en esta época que andamos en lo mismo, ¿verdad? Nos damos cuenta de que, ¿verdad?, hay personas quienes dicen: bueno, no debo de ir a la iglesia porque debo de respetar las autoridades, ¿verdad? Y la mera verdad es de que debemos de respetar las autoridades porque están ahí, porque Dios así lo ha permitido. Pero sin embargo, por respetar las autoridades, nunca debemos de ir en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y durante esta, ¿verdad?, pandemia, lo que Dios ha hecho es de que respetamos nuestras autoridades. Si entrara alguien aquí y viera nuestro templo, no estamos haciendo nada que rompe el protocolo de lo que es el distanciamiento social. Sin embargo, yo me hago la misma pregunta que se hizo en Pedro y Juan: ¿a quién debo de obedecer? ¿A las autoridades locales o a Dios? Y voy a buscar la manera para obedecer a Dios primeramente, después cumplir con lo que son las autoridades locales, siempre y cuando no van en contra de la voluntad de Dios. Y es lo que ha dado a luz lo que es este nuevo ministerio transmitiendo en línea, ¿verdad? Donde tenemos que marchar adelante sabiendo de que tenemos que respetar nuestros gobiernos locales, pero nunca debemos de dejar de obedecer a Dios. Al llevarlo a cabo de esta manera cumplimos con ambos. Cumplimos con ambos porque no se está deteniendo la palabra de Dios. Además, a lo contrario, como dijo el apóstol Pablo, que lo podían encarcelar a él, pero no podían encarcelar la palabra de Dios. Y de esta manera no puedo tener a todos los hermanos aquí presentes, pero podemos compartir el mensaje de Dios, no solamente a los hermanos que no están presentes, sino que a todo aquel que se sincronice, todo aquel que decida escuchar, ¿verdad?
todo aquel que se ponga online, ¿verdad? Y verlos a través de las diferentes plataformas. Entonces vamos a la segunda pregunta, donde dice la pregunta, dice, Pedro y Juan desafiaron la autoridad de quién al cuestionar si deberían escuchar a ellos o a quién, ¿verdad? Hace una pregunta aquí, ¿qué es lo que la defensa, ¿verdad?, que se puso Pedro y Juan? Recordemos que Pedro y Juan no eran personas de mucha educación, porque no se requiere mucha educación para creerle a Dios. Lo que se requiere es fe para creerle a Dios. Y Dios nos va enseñando, ¿verdad? Vemos aquí que Pedro y Juan desafiaron la autoridad del Sanedrín al cuestionar si deberían de escucharles a ellos, que es el Sanedrín, o a Dios, ¿verdad? Vamos viendo aquí de que tomaron ellos su propia decisión, ¿verdad? Donde ellos presentaron su defensa y decir, bueno, ¿a quién debemos de obedecerles? ¿A ustedes o a Dios? Si el Sanedrín quisieran obedecernos a nosotros, entonces ellos estarían diciendo que eran más grandes que Dios, que tenían autoridad por encima de Dios, ¿verdad? Y si ellos dijeran, bueno, obedezcan a Dios, entonces dicen, pues es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, la manera en que el Señor les revela aquella presentación, o más bien aquella defensa, para poder, ¿verdad?, ellos defenderse. Dice la unción repetida del Espíritu. Dice, vamos a leer los versículos del 23 hacia el 30, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan, disculpen, a las gentes y los pueblos? Vamos a ver, me pasé. Y las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y que ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denudo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios. Mediante en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Veamos aquí, dice, después de que los discípulos oran en lugar, se sacudió con manifestación de la unción del Espíritu Santo en respuesta a sus oraciones. El bautismo o la dádiva del Espíritu Santo sucede solo una vez, pero la unción es recurrente cuando el Espíritu otorga un poder especial para la edificación del reino. Los discípulos fueron llenos en el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu, en el cumplimiento de la promesa del Padre y la predicación de Juan el Bautista, de que Jesús bautizaba a sus discípulos con el Espíritu Santo. Pedro estuvo en aquella ocasión entre aquellos llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, necesitaba ser lleno de nuevo cuando estaba ante el Sanedrín. Pedro también es contado entre aquellos que fueron llenos después de la oración, solicitando valor y poder. La experiencia resultó en que los discípulos hablaron la palabra de Dios con valentía y estaban unidos en su propósito y en comunión. La oposición del Sanedrín no les dividió o dañó su obra. Mostraron preocupación y amor los unos por los otros al compartir sus posesiones, lo cual tuvo como resultado que ninguno de ellos le faltara para sus necesidades básicas. José el Chipre,
de Chipre, conocido como Bernabé, dio el ejemplo al vender todas sus posesiones y al dar dinero a los apóstoles al fin de que fuese poder del reino, de que fuese distribuido entre aquellos en necesidad. Las características de la vida en el poder del reino eran valentía al testificar, unidad en propósito y servicio, generosidad al compartir y gozo en la gracia abundante. Vamos viendo aquí, ¿verdad?, de que el Señor, ¿verdad?, nos va enseñando de que la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, es una vez. Hay algunos que creen que el Espíritu Santo va y viene, y no, la palabra de Dios enseña de que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo, morada, ¿verdad?, si lo quieren ver de esa manera, casa, si lo quieren ver de esa manera. En otras palabras, es donde debe de estar el Espíritu Santo. La unción, ¿verdad?, la unción es una palabra que se traduce de la palabra que quiere decir, ¿verdad?, cubrir. Y aquí está hablando de que estamos cubiertos varias veces, nos está explicando. Por ejemplo, Jesús tuvo una triple unción, ¿verdad? Él fue cubierto como rey, como sacerdote y como profeta, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos como algunos eran reyes, algunos eran profetas y algunos eran sacerdotes. Sin embargo, Jesús recibe una triple unción, ¿verdad?, por causa de que Él es el Cristo. Nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, recibimos también múltiples unción. Sin embargo, ¿verdad?, la esencia del Espíritu Santo es solamente una vez cuando nosotros aceptamos a Cristo, porque entonces ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Al decir que el Espíritu Santo va y viene, tendríamos que admitir que entonces algunos días somos hijos de Dios y algunos días no somos hijos de Dios, ¿verdad? Dios no da y quita, sino que Dios nos recibe. Dios mandó a su Hijo por amor a nosotros para que nosotros pudiéramos ser reconciliados para con Él. Por lo cual vamos a ver esta última pregunta.